Pues listo, ahora sí, esta es la última sesión que voy a estar hablando acerca de la Navidad, pero pues la verdad es que quería darle continuidad a esta parte y creo que pues el regalo perfecto de la Navidad es como lo he titulado esta serie de 3 mensajes prácticamente que estuve dando a lo largo de estas 3 semanas y que entendemos que el mensaje central de la Navidad y de estas fechas es Jesús y queremos que recibas este regalo en tu corazón, que recibas este pues esta parte que Dios te quiere dar, no solo el abrir los regalos físicos, que obviamente yo pienso que es algo padre, pero también que puedas encontrarte con Jesús y que Él pueda hacer la diferencia en tu vida, que pueda uh, darte todo eso que has estado esperando por muchos años y que a lo mejor no ha sucedido. Este es el día que Dios puede hacer la diferencia en tu vida. Así que bueno, pues voy a empezar con este temita que les quiero platicar, que les quiero dar. Y, así lo he titulado otra vez, pues son 3 sesiones prácticamente, el regalo perfecto de la Navidad. Y voy a estar leyendo un poquito, no mucho, pero voy a leer un poquito, porque creo que es importante que esté este fundamento que es la escritura, respaldando todo lo que estamos hablando acerca de Jesús. Y hemos estado viendo algunas cositas, sobre todo este último tiempo me he estado sumergiendo en el libro de Lucas y me trae mucha, uh, no sé cómo expresarlo, pero me gusta mucho el libro de Lucas porque es un doctor. Y un doctor, pues, es alguien que se preocupa, ¿verdad? Por los demás, que quiere verte bien, que quiere que estés sano. Y bueno, voy a empezar con esta parte, este libro de Lucas, capítulo 2. Voy a leer del 1 al 7. Es el nacimiento de Jesús. Ya habíamos leído por ahí Mateo lo plantea de una forma muy interesante, pero también Lucas tiene su parte en los evangelios y también él habla del nacimiento de Jesús y es algo muy interesante. Dice así: aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este es el primer censo que hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, la ciudad de Nazaret. Acuérdense un poquito, la semana pasada estábamos hablando de que José había bajado prácticamente a Egipto, y ahí, después de haber estado en Egipto, el ángel le iba a decir el tiempo en el que debía regresar a Galilea y precisamente a la ciudad de Nazaret, que fue donde Jesús lo identificaron como nazareno, ¿verdad? A Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahí está el nacimiento de Jesús prácticamente. Cuando estaba pequeñito, estaban en un mesón y era en el pesebre donde Jesús iba a nacer, iba a estar ahí. Y María estaba embarazada, y me impresiona la actitud de José, porque José, habiendo podido decir algunas cosas así como, no sé, pues María, ahí hazte broncas tú. No, ¿verdad? Siempre guarda esta parte muy sereno y le ayuda en todo lo que María necesitaba para que se diera
esta parte de Jesús, el nacimiento prácticamente de Jesús. Quiero platicar una historia de hace mucho tiempo que me sucedió a mí justamente en estas fechas, en una Navidad. Y es que hace mucho tiempo pues yo estuve igual, así como Jesús, con un padre adoptivo que trabajaba en la feria, prácticamente en los juegos mecánicos. Y recuerdo mucho que en esta temporada nos había tocado ir a la feria de Querétaro, a la Feria Internacional Ganadera de Querétaro. Y nos había ido muy bien, bueno, al principio no nos fue muy bien, llegamos, no teníamos en dónde poner el juego y, y estaba un poquito complicada la situación, pero después de un tiempo logramos poner el juego en un lugar y entonces nos empezó a ir muy bien, empezamos a generar y a producir dinero y cerramos muy bien esta temporada. El problema fue que después de eso nos quisimos ir a otro carnaval, a otro evento, a Oaxaca, y ahí fue el problema porque ahí no nos fue tan bien y resulta que todo lo que nos ganamos en Querétaro lo fuimos a entregar prácticamente a Oaxaca. Muy curioso el tema porque en Oaxaca a la gente de Oaxaca no le gustaba ese juego. Ese juego era un juego que tenía unos caballitos, ibas metiendo unas pelotitas y los caballitos se iban avanzando. Entonces a mí me tocaba narrar las carreras y decidimos ir hacia Oaxaca y nos fue muy mal en Oaxaca, pero el tema fue que pasamos el día 24 prácticamente en la carretera. Se nos ponchó una llanta, se salió como a unos 200 kilómetros de distancia de Oaxaca y se salió el rim y la flecha en donde va la llanta rayó y talló toda la carretera. Hicimos un rayón como de unos 600 metros y justamente el día 24 de diciembre. Yo era un adolescente, yo tendría quizás 14, 15 años, no recuerdo muy bien la edad, pero por ahí andaba. Si no es que menos, a lo mejor 12 o 13 años, porque mi hermana estaba muy pequeña. Y cuando pasó esta situación, pues yo me alarmé muchísimo porque no sabíamos qué hacer. Y entonces esta persona que estaba encargada de mí, pues dijo, voy a ir a Oaxaca y voy a traer otra llanta y voy a pedir ayuda, a ver si alguien me puede ayudar. Pero era el día 24 de diciembre, era muy difícil, la verdad la situación, no había quien nos quisiera ayudar. La mayoría ya estaba en modo fiesta, en modo festejo, y recuerdo que fue una de las navidades para mí más tristes y más difíciles que pude haber vivido, pero lo importante y lo que te quiero platicar, ahorita voy a seguir con la historia, o lo que te quiero dejar es que tengas una actitud de gratitud, una actitud de agradecer por lo que haya, ¿sí? Yo sé que nosotros queremos siempre en la Navidad que sea algo majestuoso, la cena grandiosa, pero no siempre es así, ¿verdad? Y bueno, resulta que nos quedamos justamente en un columpio, una parte de la carretera que era así un poco inclinada, y nos quedamos justamente abajo. Y llegó un momento en donde los autos bajaban con muchísima velocidad y era muy peligroso porque le podían pegar al remolque. No tenía luces y empezaba a oscurecer y era muy complicada esa situación. Podía pasar que alguien llegara y se estampara ahí, aunque teníamos algunas señales, pues no era suficiente. Y estábamos mi mamá, mi hermana pequeñita, quizás 1 o 2 años, y yo. Y, y pues a mí me quedé yo prácticamente con toda la responsabilidad de ese día. Y me acuerdo mucho que ya entrando la noche, más o menos como a esta hora, decidí orar y decir, ¿sabes qué, Señor? Pues ya no puedo hacer nada más. Voy a tener que irme un poquito al lado de la carretera y voy a tener que dejar el remolque ahí. Espero que nadie le vaya a pegar o nadie vaya a hacer un accidente. Y lo que pasó fue, la verdad es que yo pienso que fue un milagro grandioso porque al poquito rato después de haber orado, un Volkswagen, un bochito de estos que es clásicos, ¿no? O sea, se descompuso y venía bajando el columpio justamente con las intermitentes prendidas. Y se quedó
ahí se quedó parado prácticamente, atrás del remolque. Y entonces esto nos sirvió como ayuda porque así ya las luces del Volkswagen prendidas alertaban a los conductores y ya yo había visto que ya por lo menos 3 o 4 conductores habían pasado muy, muy cerca del remolque y estaban casi a punto de pegarle. Pero después de eso, mi hermana, al estar bebita pequeña, pues tenía hambre y quería tomar leche. Y no teníamos nada, absolutamente nada. Y eso es lo increíble y eso es por lo que yo he estado diciendo estas cosas, porque Dios tiene cuidado y tiene cuidado de los detalles. Resulta que el señor del Volkswagen en la cajuelita, no sé si se acuerdan, los Volkswagen enfrente tenían como una cajuelita, traía un paquete de leches y dijo, tengan, aquí tengo leches. Y luego sacó una cobija y nos las dio porque estaba haciendo demasiado frío. Y entonces yo dije, wow, no puede ser posible, no puede ser que sea así esta situación. Y nos quedamos ahí agazapados un tiempito en la carretera. Él dijo, miren, voy a dejar el carro con las luces prendidas y voy a dejar pues que pase toda esta situación. Ustedes no se preocupen, aquí vamos a estar, les vamos a hacer compañía. Y mi mamá me acuerdo que me dijo, cuando venga mi esposo, yo le voy a decir que le arregle su auto, él sabe repararlos y yo sé que él con gusto lo va a arreglar. Y sí, pasaron 2, 3 horas, no recuerdo muy bien. La verdad es que ya después yo me relajé un poquito, incluso creo que me estaba quedando dormido ahí a la orilla de la carretera y llegó con alguna llanta y un poco de ayuda y el bocho o el carril, que es lo impresionante, no tenía nada, nada más me acuerdo que algo abrió atrás, limpió quizás una bujía o algo así y volvió a funcionar como si nada. Y nos quedamos sorprendidos, dijimos, wow, o sea, el dueño del carro dijo, ¿a poco nada más era eso? Y le dijo, sí. El carro agarró el dueño, dijo, bueno, pues con permiso, yo me tengo que retirar, pues necesito llegar a cenar. Y nosotros empezamos a maniobrar con el remolque, nos costó muchísimo trabajo llegar hasta Oaxaca. Recuerdo mucho que esa vez simplemente lo arrimamos a una gasolinera porque el eje se dobló totalmente y no había forma de poder poner una llanta nuevamente. No había valeros, no había nada, se había quedado fundido un retén. Y bueno, como pudimos, lo arrimamos un poquito a la carretera y ya que lo dejamos ahí, nos fuimos hasta Oaxaca. Y yo cuando llegué a Oaxaca recuerdo que así descansó mi alma. Y recuerdo mucho tener mucha hambre y ver que alguien estaba comiéndose un churro con muchas ganas. Y yo así como que quisiera un churro. Pero, pero después de eso, unas personas que estaban justamente en la pista de carros chocones nos invitaron a pasar la Navidad con ellos. Y pareciera que el panorama empezó a cambiar, ¿verdad? Eh, y esa historia, pues la verdad es que termina un poquito mal porque regresamos sin dinero, regresamos muy mal de esa jornada, pero yo me quedé con esa parte. Recuerdo que en una ocasión estábamos tratando de reparar la llanta y mi hermana jaló la palanca de la camioneta y la puso en neutral y la camioneta se vino hacia atrás pegándole al remolque y casi lo tira y imagínense que te caiga encima, ¿no? Son situaciones que uno a veces no dimensiona, pero que yo veo que ahí estaba la mano de Dios en todo el tiempo cuidándonos, cuidando de todas las cosas que estaban sucediendo. Y mira cómo dice Lucas capítulo 2, versos del 8 al 20, dice aquí los ángeles y los pastores. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo. O sea, estaban un poco temerosos por haber visto al ángel, pero el ángel les dijo, no teman, les voy a dar noticias que les van a
a causar un gran gozo. Era el nacimiento del Mesías prometido, ¿verdad? Y dice así, pero el ángel les dijo, no teman porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal y hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel la multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Qué impresionante, imagínate esta imagen, viendo al niño ahí en el pesebre. Llega el ángel, y no solo el ángel, después del ángel llegan todas las huestes celestiales a decir, este es el Cristo, este es el Salvador, este es el Redentor. Así que lo que a mí me encantaría que sucediera en esta Navidad para ti, ya este es el último sábado, el día miércoles estaremos celebrando con nuestra familia la Navidad. A mí me encantaría que tú pudieras ver esta temporada de Navidad como una temporada de celebración que a lo mejor si no te tocó regalo, a lo mejor estás cerrando mal el año económicamente, o quizás no era lo que tú esperabas, ¿verdad? Hagas a un ladito esa frustración y esas cosas y digas, ok, Señor, voy a dar gracias porque hoy tengo la oportunidad de estar en compañía de mi familia. A lo mejor no tienes familia, estás solo, no lo sé, pero que te pases un rato agradable y que tengamos esta actitud de celebración en esta temporada, porque es una fecha muy importante, es una fecha muy importante para nosotros, los que creemos que Jesús vino a la tierra y que es el Hijo de Dios. Y entonces los ángeles decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Fíjate, aunque María era la madre de Dios, de Jesús, empezaban a decir cosas impresionantes del niño, ¿no? Que decían, wow, aquí está, es el que estuvimos esperando por tanto tiempo. Es él de quien habló Isaías, es él de quien habló Jeremías. Imagínate esa escena, los pastores, diciendo, aquí está, lo estamos viendo, se hizo carne y va a habitar entre nosotros. Era algo impresionante, y su madre María pues simplemente decía, ay, ¿por qué hablarán estas cosas de mi hijo? ¿No? Entendiendo, claro que entendiendo que el Espíritu Santo lo había engendrado, que el Espíritu Santo lo había hecho nacer, pero también yo me imagino el cuadro, ¿verdad? Porque María, pues aunque ella sabía, quizás a lo mejor como a ti y a mí le costaba un poquito de trabajo creerlo, ¿no? Y decir, sí, de verdad será el sanador, el salvador del mundo. Y dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esta parte, ahí es justamente el momento, ¿verdad? Te fijas el enfoque distinto que le da el autor de este libro, que es Lucas, a lo que decía Mateo, ¿verdad? Mateo estaba hablando un poquito más acerca de la persecución, y Lucas lo pone más en el contexto justamente como un médico, ¿no? De decir, nació, aquí está, Él es el Salvador, Él es el Redentor, Él es quien va a hacer todas las cosas que Dios había dicho. Y yo pienso que hay algo bien importante que necesitamos meditar y que necesitamos estar justamente también en esta temporada pensando acerca de lo que Dios
hizo, no solo en aquel tiempo, no solo hace 2025 o hace un poquito más, ¿no?, de tiempo que nació, sino todo el tiempo y todos los días y todo el tiempo que tengamos la oportunidad de escuchar o de hablar acerca de Jesús, que en este caso es el niño, pensar en que por ejemplo, cuando hay algo que la religión no puede hacer, la religión no puede a veces de pronto contestar preguntas muy profundas que nosotros nos hacemos. Y entonces empezamos a pensar o deberíamos de voltear o de empezar a pensar en Dios. Como esto que yo te estaba platicando, yo la verdad, yo no le puedo atribuir a otra cosa, sino que solamente a Dios el acto de que fuimos rescatados en ese momento, porque fue un milagro de parte de Dios. Y así como a mí me sucedió, yo sé que a ti también te pasa y todos los días hay cositas que a veces parecieran pequeñas o insignificantes, pero que son muestras de que el amor de Dios es una constante en nuestras vidas y que no solo eso, está cuidándonos todo el tiempo está buscando tener un contacto con nosotros, tener una relación. Así que no pierdas la oportunidad de buscar a Dios, de encontrarte con Dios, ya sea ahorita en esta temporada o después, no hay problema, no hay una fecha específica. Dios sabe en qué momento es la oportunidad para tu vida. Pero lo que sí te puedo decir es que Él puede contestar y Él puede saciar necesidades muy profundas que a veces nosotros los seres humanos no sabemos cómo resolver y que solamente Dios tiene respuesta a esas preguntas. Voy a cerrar con la presentación de Jesús en el templo. Justamente Él ya había nacido. Recordemos que Él nace justamente en un contexto judío, con todas las costumbres, la cultura judía. Él mismo era un judío, obviamente, y entonces empiezan toda una serie de situaciones acerca de Él en su vida a pasar, ¿verdad? Y entonces esta parte es la presentación de Jesús al templo o en el templo. Ajá. Había esta costumbre que cuando nacía un niño, sobre todo el varón, necesitaba ser presentado, ¿no? Más o menos como lo del Rey León, así como Simba, pero en el templo era una necesidad, era una obligación de llevar al niño al templo y que fuera presentado delante de los sacerdotes y delante del pueblo. Entonces dice así, presentación de Jesús en el templo. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Recordemos que a los 8 días se circuncidaban los niños judíos. Ajá. Era una costumbre, era una ley. Incluso recordemos un poquito más atrás cuando Dios quiere matar al hijo de Moisés, ¿verdad? Y su esposa dice, Séfora le dice, es que Dios quiere matar al niño, ¿no? Y Moisés se empieza a poner un poquito estresado, pero ¿por qué, no? Y era porque no habían hecho esta cosa, no habían circuncidado al niño, ¿verdad? El hijo de Moisés no estaba circuncidado y por eso es que Dios lo quería matar prácticamente. Pero Séfora agarra un pedernal, se lo da a Moisés y corta el prepucio y listo. Y entonces así es. Ahora, recordemos también otra parte muy importante acerca de la circuncisión, que la circuncisión que hoy en día vale es la del corazón, al menos eso dice. Ya no es necesaria hacer una circuncisión física, sino, dice Pablo, la circuncisión que vale es la circuncisión del corazón. Ajá. Y entonces, bueno, Jesús es circuncidado como todos los niños judíos al 8º día y le ponen Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, ven, aquí está lo de la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Fíjate estas dos partes. Primero, punto número 1,
un par de tórtolas o 2 palominos. Si nos vamos un poquito hacia atrás, hacia Levítico, hacia la ley, era lo que se ofrecía y era la ofrenda más baja. Era lo más bajo que podías ofrecer. Quería decir que esa familia en específico, judía, no era de recursos, o sea, eran gente humilde, eran gente sin mucho dinero, porque esa ofrenda era la más baja. De ahí venían un cabrito, a lo mejor un buey, o otras ofrendas que denotaban o que hacían ver que eran gente con más recursos. Pero Jesús no tenía, en ese momento María y José no eran gente de recursos, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo, y tampoco quiero que se malinterprete, que entre más pobre o más, más jodido, más espiritual, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Simplemente en este momento, la ofrenda que ellos habían ofrecido por el niño, por presentar al niño, era una ofrenda muy baja. Y miren, esta persona, Simeón, dice así, y este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, era un cuate que ya había buscado, como los magos que habíamos visto, ya había estado buscando las señales del niño, en dónde iban a ser, quién iba a ser, cómo es que iba a suceder todo esto. Y el Espíritu Santo que estaba sobre de él ya le había revelado en que no vería la muerte, fíjense esta parte, que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Qué impresionante, porque es casi como que Simeón dijo, ya lo vi, aquí está el chiquillo, me puedo morir en paz, ¿no? Y era lo que él esperaba, porque Simeón era un judío y había estado viendo todo y había estado indagando y había estado, el Espíritu Santo mismo le había estado diciendo, van a ser, ya no falta mucho. Y entonces él venía buscando las señales. Imagínate esta cara de Simeón cuando lo ve ahí y dice, aquí está el niño, ¿no? Aquí está el ungido del Señor. Este es el ungido del Señor. Y dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Fíjate lo que platicábamos también un poquito la semana pasada, cómo el Espíritu es quien nos va dando toda esta parte, ¿sí? Dice, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. ¿Quién es él? Simeón. Y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado y en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Fíjate desde aquí cómo ya le estaba soltando prácticamente una profecía. O sea, él viene a alumbrar a los gentiles, ¿verdad? No precisamente a los judíos, ¿no? Este era un cuate, Simeón era un cuate que ya sabía cómo estaba la jugada, que de verdad había estado metiéndose con Dios y que decía, este va a ir a los gentiles, a los que no conocen a Dios, va a ser luz en medio de ellos, les va a enseñar el camino, les va a enseñar, porque recuerden que Dios había estado hablando y hablando y hablando por medio de los profetas al pueblo de Judá y a todos los judíos y a todos los israelitas y no habían querido escuchar. Entonces dicen ya, ok, manda a Jesús y es luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Decían, wow, no puedo creer que todas esas cosas digan de mi hijo, ¿verdad? José, imagínate, yo me lo imagino así pavoneado, ¿no? Diciendo, órale, ¿no? Valió la pena aventarme, tragármela, ¿no? Porque finalmente María, pues, se embarazó del Espíritu Santo. Ajá. Y dice, y los bendijo Simeón
y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Señal que será contradicha. Esta parte, esta frase, me estaba volando la cabeza en esta semana porque era una señal, era a Jesús lo iban a estar contradiciendo, le iban a estar diciendo, tú no eres, ¿verdad? Y mira lo que dice, aquí está como entre paréntesis y dice, y una espada traspasará tu misma alma. ¿Sí? Esta parte se la está diciendo Simeón a María, o sea, una espada va a venir y va a atravesar tu misma alma. ¿Y cuándo pasó eso? Cuando María ve a Jesús en la cruz y le dice, madre, tu hijo, ¿no? Y entonces esa cosa se le clava a María como si fuera una espada y son de estas cosas que Dios le había estado diciendo desde que el niño nació. Y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño. Fíjate cómo empezó una temporada. Esta Ana, profetiza, empieza una temporada de evangelismo. Hablaba del niño. Yo creo que tú y yo tenemos que hablar del niño en esta temporada. Tú y yo tenemos que, no sé con quién lo tengas que compartir. Con tus tíos, con tus primos, con quien tú quieras, con quien Dios te diga, habla del niño, habla de Jesús, habla de que Jesús puede salvar a las personas, puede sanar a las personas. Eso es lo que decía Isaías, el año perfecto, el año agradable de Dios, ¿verdad? Anunciemos las buenas nuevas y qué mejor que aprovechemos esta temporada para hacerlo. Y entonces esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Qué impresionante porque habían estado esperando ese momento. Habían estado esperando a que Jesús naciera, habían estado buscando las señales y aquí por lo menos ya tenemos involucradas entre el Evangelio de Mateo y Lucas. No sé, dicen que no eran 3 reyes magos, pero bueno, vamos a poner que eran 3 y estaba Simeón y estaba también Ana. Entonces, por lo menos 5 personas involucradas solo en el nacimiento para empezar, ¿verdad? Todo lo que Dios quería hacer con el niño. Qué padre, que a mí cada que leo la historia, cada que voy otra vez, mi mente empieza a volar acerca del nacimiento de Jesús. Y hoy en día Él quiere nacer en ti, quiere hacerte nuevo, quiere renovar tu corazón. Y ese es el punto central de esta temporada. Fíjense que ahora que soy padre, pues he entendido muchas cosas como padre. De entrada, pues cuando uno de tus hijos o una de mis hijas, yo tengo 2 niñas, una de mis hijas o de las niñas nace, pues es un tema, ¿no? Porque todo lo que tienes que pasar, ¿no? Pero hay algo padre que yo he estado pensando acerca yo no tuve el privilegio de tener un padre biológico, pero este padre adoptivo pues me enseñó algunas cosas, pero sin embargo, ahora que soy padre, he aprendido más cosas. Y he aprendido de mis hijas, porque he aprendido cómo se comporta alguien que sí tiene papá.
Y la seguridad que tú como padre le das a tus hijos es importantísima. Estaba escuchando hace ratito, necesitamos nosotros como padres estar hablándole a nuestros hijos. Sabes que tú vas a ser grande, tú vas a ser y profetizando y declarando bendición tras bendición. Porque nosotros somos los encargados de que ellos crezcan de una manera sana, de una manera correcta. Si a lo mejor tú y yo no lo tuvimos, es momento de dárselo a nuestros hijos. Yo no sé cómo te haya ido a ti, pero por ejemplo a mí padre adoptivo no había muchas bendiciones. Siempre era tú no la vas a hacer, tú no vas a poder, tú eres un mediocre, no sé qué tantas cosas, que a veces llega el momento que tu mente se la cree y dices, quizás sí no la voy a hacer. Pero estamos aquí y nació el niño para revertir la historia de tu vida y de mi vida. Y eso es lo que Jesús viene a nuestra vida, cambia todo. Toda la maldición se cambia en gozo. Todo lo que nos habían dicho que no se podía hacer ahora es posible por el poder del Espíritu Santo, que es el que nos equipa, que es el que nos habita, que es el que hace la obra finalmente. Pero necesitamos, como estas personas, estar atentos. Y a mí me encanta porque yo hace un tiempo que mi hija salió de la guardería, decía la maestra, desempeña las actividades con una gran seguridad. Y esa nota, aunque era de ella, a mí me hizo sentir así como pavo real, ¿no? Porque yo decía, sí, o sea, esa es la diferencia entre tener padre y no tener un padre. Esa es la gran diferencia entre que tú puedas decirle a tus hijos, hijo, yo te bendigo, hijo, ponle la mano y dile, tú vas a ser grande, tú vas a triunfar, tú vas a ser, declara bendición constantemente, declara y apóyalo y dile, tú la vas a hacer, tú vas a ser grande. Porque llega el día en que se la creen, en que de verdad ellos empiezan con otra actitud, empiezan a ver la vida con otra perspectiva. Y yo creo que eso es lo que pasaba ahí en Jerusalén, en cuanto Jesús nació. Por eso dice, señal que será contradicha. Hay otra parte en donde dice, estoy puesto aquí para caída de muchos y para levantamiento de otros, ¿verdad? Y así pasaba, o sea, Jesús decía, yo soy el Mesías, si ustedes me quieren creer, ya la hicimos, pero si no me creen, pues la van a pasar muy mal, porque pues yo vengo a darles las noticias, las nuevas de gran gozo. Ese es el punto. A mí me encantaría que esta Navidad reflexionaras sobre eso, pensaras en ese nacimiento, en estas cosas, esto que estábamos leyendo. Independientemente de la cena, de los regalos, que yo sé que a mí también me gustan, yo sé que es increíble, pensemos, meditemos un poquito en el nacimiento de Jesús, en lo que Jesús quiere para nosotros, en lo que Él tiene para nuestra vida. No dejemos pasar una Navidad más o otro año más sin agradecer a Dios por lo que hizo, mandar a su Hijo unigénito. Cada que yo pienso en eso, me agarra una cosa aquí que no sé qué, porque yo sé que es Él quien hace toda la obra y quien se sacrificó y que pagó el precio para que nosotros, que tú y yo, nunca más volvamos a tener pecado. Él dice que Él agarra el pecado y lo tira al mar y nunca más se acuerda de él. Seamos agentes de gracia, que extendemos la gracia a los demás. No que estemos buscando condenar, no que estemos buscando juzgar a las personas, sino que amemos a los demás, sino que podamos ser este lazo, este canal de gracia, de misericordia, para que las personas lleguen y conozcan a Jesús, para que las personas puedan llegar y tener un encuentro,
Que no seamos el muro, sino que seamos el puente, el canal, el conducto por donde las personas pueden tener un encuentro directamente con Jesús. Yo sé que a veces no es fácil, ¿verdad? Y a veces nos gana el carácter y algunas situaciones y algunas circunstancias, pero pidámosle a Dios, así como esta persona, como Simeón, que su Espíritu Santo esté en nosotros y que con ese denuedo podamos platicar acerca del niño y podamos decirle a las personas, es real, yo ya lo vi, es real, Jesús vino a la tierra y quiere habitar en ti, quiere hacerte nuevo y quiere cambiar todo lo que has visto hasta hoy. Que centremos nuestra energía, nuestra mirada, nuestra atención en esta Navidad, en esa parte. Y que podamos pasar un tiempo extraordinario de celebración, entendiendo que Él vino a la tierra y murió por nuestros pecados. Y clavó en esa cruz toda la maldad. Estaba viendo en la mañana un video impresionante de cómo era ese sacrificio de la cruz y cómo les clavaban y muchas veces les clavaban. Algunos dicen que era aquí, pero otros están diciendo que era acá porque si no, se desgarra la mano y se cae, ¿no? Prácticamente. Entonces tenían que, otros dicen que por ahí expertos que aquí tenemos un huequito entre estos huesos y que entonces ahí metieron los clavos. Pero era un castigo dolorosísimo. Incluso si tocaban algún nervio de por aquí, te calambraba toda la mano hasta acá. Y la presión que soportaban al estar así en esa posición y el pecho era impresionante, pero lo hizo porque nos amó hasta el final, a ti y a mí. Y nos entregó este regalo precioso, este regalo perfecto, que es la gracia, que es estar sin culpa delante de Él, que es poder entrar a su presencia confiados y ver su gloria. Cosas que antes solamente podía hacer el sumo sacerdote una vez por año y corría el riesgo de morir. Pero hoy Cristo ya pagó, Cristo murió para que tú y yo, dice que en cuanto estaba ahí el velo se rompió de arriba abajo y nos dio acceso directamente a la casa, sin necesidad de hacer ningún sacrificio, sin necesidad de hacer ningún ritual, ninguna liturgia, simplemente creyendo que Él es el Hijo de Dios, que vino hace 2025 años por ti y por mí, a dar su vida en rescate por nosotros. Quisiera terminar orando este tiempo para que tengas una cena increíble y que aparte el Espíritu Santo llene tu casa, llene tu lugar, donde estás y puedas tener gozo, sobre todo en esta temporada, sin importar la circunstancia. Si es que tienes dinero, si es que no tienes dinero, si es que te está sucediendo algo, no importa. Me han estado, esta semana, me han estado poniendo mucho ahí ustedes en las redes sociales que el Sloboski y que soy el Sloboski cristiano y que religioso, no lo sé, pero me da risa y lo que yo quiero es que tengas una Navidad rica, que te la pases bien, que puedas disfrutar con lo que tengas, recordando que Él tiene cuidado de nosotros, que no hay nada que pueda pasar que Él no sepa y que no pueda hacer algo a través de su Espíritu Santo a favor nuestro. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este mensaje, Señor. Reconocemos que Jesús vino a la tierra, Padre, y que dio su vida en rescate por nosotros y que reconocemos hoy que hemos pecado, Señor, que hemos hecho mal, que fallamos, que somos seres humanos, Padre, y que necesitamos más y más y más de ti. Yo te pido que cada una de las personas que están viendo en este momento la transmisión o que la van a ver después en el video en YouTube o en alguna de otras redes sociales, tú llenes su corazón, llenes su mente de tu Espíritu Santo, Señor. Que haya armonía en esta Navidad, este próximo miércoles, que haya, Señor,
un denuedo, un gozo de saber que tú tienes control de todo lo que pasa, de todo lo que sucede y que tú, Señor, seas exaltado en medio de la Navidad, de la cena, Señor, porque es lo único que queremos, Padre, exaltar tu nombre, glorificarte, Padre, entender que si no hubiera sido por ti, ni siquiera estaríamos, Señor, en esta tierra y que ni siquiera podríamos estar delante de tu presencia, Señor, confiando en que, en que tú pagaste el precio. Gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra, Señor, de meditar en ella, de reconocer, Señor, que has pagado el precio y que naciste, Señor. Veniste de la manera más humilde que nos podemos imaginar, pero era el plan perfecto de Dios para la tierra. Y que no te quedaste humilde, sino que tuviste los recursos necesarios para hacer el propósito que correspondía en esta tierra y que al final, Señor, te sentaste a la diestra del Padre y que ahí estás y no solo entregaste tu vida, sino resucitaste y hoy estás vivo y hoy vives en nosotros. Te agradecemos tanto por esa situación, Señor. Te agradecemos tanto por ese sacrificio. Queremos recordarlo en esta temporada, en esta Navidad. Yo te pido que si alguien que nos está viendo, alguien que ve los videos, tiene problemas económicos, está pasando una situación compleja o complicada, Señor, sé tú ahí, que tu Espíritu Santo sea el consolador, que nos traiga paz, Señor, que nos traiga el entendimiento de que no es el dinero, que no son las cosas, no es la cena, sino es tu presencia en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues listo, nos vemos la próxima semana. Que tengan una feliz Navidad. Les mando un abrazo a la distancia. Si quieren compartir el mensaje pueden hacerlo o si quieren seguirnos ahí en las redes, estaremos subiendo cada semana un mensaje. Y hasta aquí la Navidad y ya después empezaremos con otra temporada. Gracias.